Ahora dejo con ustedes al doctor en economía Guillermo Paraje con el tema determinantes económicos en la pandemia, causas y consecuencias. Guillermo Paraje es economista licenciado en economía de la Universidad de Córdoba, máster y doctor en economía de la University of Cambridge del Reino Unido. Es profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entrego la palabra a Guillermo Paraje. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, qué bueno estar con ustedes. Y bueno, déjenme que ponga la pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, correcto, está correcto. Buenísimo. A ver, la presentación de Lidia en realidad me viene muy bien, porque además de ser, de ser una muy buena presentación y que resume los determinantes socioeconómicos que en general hay detrás de la mayoría de las condiciones de salud en Chile, y yo diría en el resto del mundo, porque esta existencia de gradientes no es solo propia de países en desarrollo, sino que existe en países desarrollados, similar a Chile, por ejemplo, en los casos de América, de Estados Unidos, y en menor medida en países a lo mejor europeos con sistemas de salud un poco más o bastante más inclusivos, pero existen, ¿sí? Yo lo que voy a mencionar o hablar es un poquito de las consecuencias económicas que yo creo que va a tener, que ha tenido y que va a tener esta pandemia. Yo tengo la sensación de que no voy a decir nada que ustedes no conozcan. Ya todos sabemos de primera mano o por ver cómo están las cosas, pero todos me parece a mí, muchos de nosotros conocemos gente a la cual esta pandemia los ha afectado de manera importante. Lo que voy a tratar de hacer entonces es más allá de mostrar algunos números o algunos gráficos en ciertas dimensiones, es llamar la atención sobre algunas cosas que me parece que podrían pasar desapercibidas. Yo personalmente, adelantando un poquito mis conclusiones, creo que flota en el ambiente una sensación o una idea de que primero vamos a tener una salida relativamente rápida producto de una vacuna. Ya se está hablando de principios del 2021, de mediados del 2021. Yo en realidad no soy experto en el tema, así que no sé qué factibilidad tiene eso. Ojalá sea así, pero no lo sé. De todas maneras, si hay una salida de ese tipo, eso no quiere decir ni mucho menos que países como Chile van a superar rápidamente, me parece a mí, las consecuencias económicas y sociales que ha tenido esta situación, ¿sí? Entonces, para empezar de nuevo y colgándome un poquito de la presentación de Lidia, claramente vemos que la pandemia se ha ensañado de alguna manera en términos sanitarios en los grupos socioeconómicos más vulnerables. De nuevo, a lo mejor a riesgo de ser un poquito cínico, pero a pesar de que hay que documentarlo y decirlo y mostrarlo como hizo Lidia a estas cosas, a mí personalmente no me parece sorprendente. Digo, por todo lo que mencionó Lidia anteriormente, sabemos que lamentablemente los grupos más vulnerables son los que más sufren en general de mala salud. Y una situación crítica y aguda como ha sido esta, a mí me parece que naturalmente tiene como consecuencia que esos mismos grupos sean los que más sufren. Mostrando un poquito lo mismo que Lidia, lo que vemos aquí es que
las comunas de la región metropolitana, y la verdad lamento no poder mostrar algo para el resto del país, pero esto es lo que encontré disponible, las comunas más vulnerables, con mayor vulnerabilidad social, con mayor porcentaje de pobreza, de informalidad laboral, condiciones precarias de habitabilidad, etcétera, son las que han tenido una mayor mortalidad, ¿sí? En el gráfico de la izquierda se ve por la mortalidad total y se hace una desagregación del nivel de, eh, o el porcentaje de población de distintos grupos socioeconómicos en cada una de esas comunas. En el de la derecha se ve en colores más oscuros, las comunas que mayor mortalidad tuvieron, que coinciden con las de mayor vulnerabilidad. Ahora, un año antes, en el 2019, pre-COVID, salió un artículo en el Lancet que mostraba para 6 ciudades de América Latina, entre ellos Santiago de Chile, que las enormes diferencias en esperanza de vida que existían al interior de estas ciudades. En el caso de Chile, las diferencias en esperanza de vida para hombres llegaban, creo que a los 9 años, y para mujeres, que es el gráfico que muestro aquí, llegaba a 17 años. Mujeres de las comunas del sector oriente, Providencia, Las Condes, etcétera, tenían 17 años más de esperanza de vida al nacer que mujeres que nacían y vivían en las comunas más vulnerables. Acá los colores se invierten, las más oscuras son las de mayor esperanza de vida, pero si ustedes ven, básicamente coinciden los colores al revés con la lámina anterior. Esto quiere decir que de nuevo no necesitamos el COVID para que nos muestre que son las personas más vulnerables las que tienen peor enfermedad, y yo creo que en eso Lidia hizo una excelente presentación. Ahora, por lo mismo, las consecuencias socioeconómicas que va a tener el COVID, a mí me parece, y de nuevo a riesgo de ser cínico, que tampoco son sorprendentes, ¿sí? Si hubiéramos teorizado un año atrás acerca del resultado que podía tener una pandemia en términos socioeconómicos, una pandemia como esta, hubiéramos llegado a la conclusión de que las personas o los grupos más vulnerables iban a ser los que más van a sufrir. Y dentro de estos grupos tenemos que incluir a los hogares más pobres, a las mujeres, por condiciones laborales, sobre todo en países no desarrollados, y a los adultos mayores. Y yo metería ahí también a los jóvenes, ¿sí? Sobre todo a partir de la inserción que tienen en el mercado laboral. Yo creo que lo que esta pandemia nos ha mostrado, además de que lamentablemente en este tipo de shocks los grupos pobres, los grupos más vulnerables son los que más sufren, es que la pandemia ha sido un shock de una magnitud inesperada y de una extensión inesperada, y voy a, de alguna manera, dar algunas cifras al respecto. En términos de magnitud, es la tormenta perfecta, es un shock de oferta, de demanda a nivel global, ¿sí? Si uno de nuevo hiciera el ejercicio de pensar de que Chile no hubiera tenido un solo caso de COVID, si no se hubiera contagiado nadie, si no hubiera habido cuarentenas, etcétera, igual las consecuencias económicas hubieran sido importantes, y a lo mejor ese es el benchmark que uno podría tomar para medir cuáles han sido las consecuencias socioeconómicas en Chile de esta pandemia. Si nos fijamos cuánto proyectaba a principios de enero, pre-pandemia, o a fines del 2019, el FMI, el crecimiento para Europa y Estados Unidos estaban en torno al 1 y al 2%, hoy proyecta una caída entre el 8 y el 10%, eso es pandemia, ¿sí? Pero no es solo pandemia en esos países, es pandemia global, porque esos países compran y venden del resto del mundo, ¿sí? Entonces, en el caso de Chile es similar. Para Chile proyectaba un crecimiento de solo el 1%, eso es un crecimiento
prácticamente nulo en términos per cápita y hoy proyecta una caída del 6%. ¿Sí? De nuevo, eso no es solo la consecuencia de la pandemia en Chile, sino que es consecuencia de la pandemia en Chile y en el resto del mundo. Dicho de otra manera, si el resto del mundo hubiera sufrido pandemia y Chile no, este número sería similar. Y si Chile hubiera sufrido pandemia y el resto del mundo no, probablemente este número sería mejor. Gran parte de la caída y por ende de las consecuencias socioeconómicas tienen que ver, de la pandemia, tienen que ver con esta condición de shock global, de problema global. Por lo mismo, vemos que el desempleo se ha disparado en todos los países del mundo, países que tienen sistemas de protección social contra el desempleo precarios, como pueden ser Estados Unidos y Chile, han sufrido niveles récord de desempleo, en el caso de Chile desde los 80, en el caso de Estados Unidos incluso desde más atrás. Existe una mortandad de empresas muy importante en todos los países del mundo, en los países menos preparados y que han tenido una respuesta económica más limitada es mayor. En todo el mundo hay sectores que están muy comprometidos y cuya supervivencia o cuya salida va a ser complicada. Por primera vez en casi 2 décadas se espera que la pobreza aumente en América Latina. Chile no es la excepción. Se espera que la pobreza llegue hasta el 13-14%. Eso en términos absolutos respecto del resto de América Latina es bastante bajo, pero hay que considerar que la pobreza hoy es el 8%, quiere decir que va a aumentar el 50%, lo cual es una barbaridad. Y yo creo que digamos, una gran parte del problema que se viene en términos de funcionamiento social y de las secuelas que va a dejar esta pandemia en la mayoría de los países y en Chile, es que una porción importante de la población que se suponía de clase media, y pongo clase media entre comillas porque es un concepto bastante elusivo, pero que básicamente en los últimos años habían progresado con mucho esfuerzo, habían visto su situación socioeconómica aumentar, gente que no tiene aspiraciones de transformarse en rico, de ir a, no sé, a veranear a Europa o tener una casa en la playa, pero que básicamente con esfuerzo espera progresar y básicamente espera que sus hijos, o proyecta que sus hijos estén mejor que ellos en un plazo de tiempo limitado. Esa gente yo creo que, o una parte importante de ese grupo ha descubierto que es muy vulnerable a shocks económicos como este. ¿Sí? Y creo que una parte importante de ese grupo, o algunos en ese grupo, ha caído a niveles de pobreza y ha percibido que a lo mejor sus aspiraciones y sus proyecciones que hacían un año atrás o 2 años atrás no se van a cumplir. Y yo creo que eso es tremendamente importante hacia adelante porque eso produce frustración, descontento en un contexto que ya venía complicado, ¿sí? En un contexto de inestabilidad social importante. Ahora, en términos de la extensión del shock, que es la otra parte preocupante, es que, de nuevo, no se salvó nadie acá, no solo a nivel internacional, sino a nivel de sectores. La crisis del 2007-2008 fue una crisis financiera que se expandió al sector inmobiliario, que tuvo un efecto sobre otros sectores, pero un efecto muy acotado. Esta no. Acá se ven afectados todos los sectores. Si ustedes se fijan en el gráfico de la izquierda, esa es la evolución del IMASEC, que es un indicador de actividad que prepara el Banco Central. El IMASEC de hoy es igual al IMASEC del año 2014. Quiere decir que se retrocedieron 6 años en 6 meses. ¿Sí? Uno puede esperar que esto mejore
pero la recuperación va a ser lenta, no se va a alcanzar el nivel anterior. Y esto muestra en el sector no minero, el sector minero tuvo fluctuaciones y eso es normal por el tipo de actividad, pero en el sector no minero muestra la extensión del shock. El gráfico de la derecha muestra que la caída en ocupados ha sido en todos los sectores de la economía. En construcción, en agricultura, en comercio, ahí no está manufactura, pero si ponemos manufactura, también se ve en manufactura. Quiere decir que no hay ningún sector que se perciba, al menos por ahora, que pueda de alguna manera tirar del carro, que pueda hacer que aumente o que se mantenga la actividad económica y que eso tenga un efecto sobre los otros sectores. Y de afuera tampoco se ve, ¿sí? Y eso tiene que ver con la magnitud del shock, porque básicamente todos los países están en lo mismo. Entonces, yo creo que los impactos socioeconómicos de la pandemia, ya se ven algunos y se van a ver otros, son el incremento de la informalidad laboral, que afecta a los sectores más vulnerables, el incremento de la pobreza, que obviamente afecta a sectores que ya estaban empobrecidos o que estaban cercanos a la línea de pobreza, o sectores, como dije antes, de clase media, que ahora se sienten más vulnerables. Va a haber un incremento de brechas en ingresos, de género y de edad, ya voy a mostrar algo al respecto, y va a haber, producto de todo lo anterior, un incremento en la desigualdad económica, en un contexto en donde el tema de la desigualdad económica es crucial, ¿sí? Por todo lo que hemos vivido desde el año anterior. En términos de empleo o de desempleo, estos dos gráficos muestran, bueno, el de la izquierda es tasa de desocupación, el de la derecha es tasa de participación, es decir, qué porcentaje sale a ofrecer trabajo. Sobre todo el de la derecha muestra que ha habido una caída en la participación en personas que salen a buscar trabajo, tanto de hombres como de mujeres, pero en el caso de mujeres es sumamente preocupante porque la evolución de esa tasa de participación ha sido para mujeres extraordinariamente lenta. Chile tiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de América Latina. Y ahora esto la ha hecho caer todavía más. Recuperar eso, de nuevo, esto ha atrasado la tasa de participación laboral en 20 años. Recuperar eso en un contexto, de nuevo, de actividad económica lenta va a ser extraordinariamente doloroso, extraordinariamente lento, y eso también tiene implicancias socioeconómicas y sociales que hay que considerar. En términos de ingresos, lo que les decía recién, acá no creo que nadie se sorprenda, pero una encuesta reciente de la Católica ha mostrado que el porcentaje de hogares que perdieron todo o más de la mitad de su ingreso en este tiempo de pandemia es mucho mayor en hogares socioeconómicos bajos, casi el doble que en hogares altos. Y de nuevo hay que considerar que no es lo mismo perder más de la mitad o casi todo su ingreso en hogares bajos, en donde la capacidad de ahorro es baja, y perder ingresos implica o endeudarse o pasar penurias serias, que en hogares altos, en donde la capacidad de endeudarse es mayor y la capacidad de ahorro pasada ha sido mayor, con lo cual uno espera que cuenten con reservas. Y esto, de nuevo, muestra un contexto con consecuencias socioeconómicas importantes a futuro. Esta otra también, de la misma encuesta de la Católica, muestra también diferencias entre estratos de hogares bajo, medio y alto, y entre hombres y mujeres, o entre hogares cuya jefatura es de hombres y cuya jefatura es de mujeres, en cuanto a estabilidad laboral y en general a esta idea de vulnerabilidad. ¿Qué tanto miedo le tengo yo a no poder hacer frente a esto? Como pueden ser pagar una cuenta médica, y de hecho en otros estudios se ven cuentas en general, o afrontar a un despido laboral
cuya probabilidad lamentablemente se ha incrementado producto de todo esto. En términos de, por ejemplo, estrés psicológico, producto de lo anterior y también producto de la situación sanitaria, vemos que el estrés psicológico es mucho mayor en mujeres, hoy prácticamente duplica al de hombres, y por supuesto mucho mayor en el caso de adultos mayores. Quiere decir que mujeres y adultos mayores son grupos que han tenido eh, una consecuencias de la pandemia que han sido, que los han afectado mucho más en este sentido. En términos de la respuesta que ha dado el gobierno, y acá hay que reconocer que no es fácil el tema, o sea, con el partido jugado somos todos campeones, pero de nuevo, en su momento se dijo, yo creo que ha sido una respuesta insuficiente y tardía, y en algunos casos mal pensada, no siempre por culpa del gobierno. Mi tesis, o mi hipótesis, mejor dicho, es que la mala lectura sanitaria o la mala lectura que se hizo acerca de la evolución de esta enfermedad, inicialmente mi impresión es que no se contempló, por ejemplo, cuarentenas generalizadas. Se apostó más a cuarentenas sectoriales en ciertas comunas, al menos del Gran Santiago, que no iban a frenar la actividad económica por completa, ¿sí? Cuando eso se vio que no era así y que hubo que frenar y establecer estas cuarentenas generalizadas, a mí me parece que la respuesta económica o la estrategia económica para enfrentar eso, en términos de, por ejemplo, entrega de alimentos o entrega de ingresos, no estaba. ¿Sí? No se había pensado, y de hecho si uno revisa la secuencia de las medidas económicas, por ejemplo, la distribución de alimentos, empezó en junio, julio, una cosa así, cuando ya llevábamos 3 meses en esto. ¿Sí? En general hubo 2 tipos de medidas de apoyo en términos de ingreso a individuos y a empresas, y en algunos casos es difícil distinguir una de otras porque subsidios al empleo de empresas implican mantener a la empresa, pero también implica transferir ingresos a los individuos. De nuevo, esta idea de que la cosa no iba a ser tan grave o de que no iba a haber que parar la situación o la actividad económica completamente, como sucedió, o casi completamente, como sucedió en junio, en fines de mayo, junio, julio, implicó que las primeras medidas fueran algo tímidas. Las primeras fueron diferimientos impositivos a empresas, que en realidad no es un apoyo real, es decir, mira, el impuesto que me tenías que pagar hoy, me lo vas a pagar dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, pero me lo tenés que pagar, no hay un alivio efectivo sobre eso. Y el pago de salarios al final salían de los recursos de los trabajadores inicialmente, que tenían que ver con el seguro de cesantía, ¿sí? Y que tenía ciertamente un alcance también limitado. Después empezaron a entregar bonos y transferencias directas a familias que tenían empleo formal o informal, pero de nuevo la velocidad y la profundidad inicial de estas medidas a mí me parece que fue insuficiente, y eso también afectó, digamos, la estrategia sanitaria. Hubo personas que tenían que salir a trabajar porque no tenían ingresos, y también causó angustia, causó digamos, este sentimiento de ser extraordinariamente vulnerable en un contexto sanitario complejo, en el cual todos los días nos levantábamos y veíamos que los muertos y los contagiados subían. Creo que el quiebre ahí en la estrategia económica, que tampoco después fue una maravilla, pero fue un poquito más agresiva, tuvo que ver con la propuesta del Colmed, en donde se abordó el uso de los fondos de estabilización que existen para esto. Yo creo que lo que dio un mayor impulso económico fue el retiro de fondos previsionales.
que fue a la larga positivo en términos de consumo, pero de nuevo salió de recursos de los trabajadores, fue regresivo porque obviamente sacaron más los que más habían juntado, porque se le regaló impuesto a la renta a las personas de mayor ingreso. No hubo un esfuerzo público, en definitiva, para ayudar en este sentido, en esta medida, para ayudar a los grupos más vulnerables. Entonces, para no excederme mucho más, yo diría que lamentablemente no hay mayor sorpresa de que sean los grupos más vulnerables los más afectados. Yo creo que la magnitud y la extensión del shock obviamente tomó por sorpresas a todos, obviamente dificulta una salida rápida, económica, y yo creo que va a dejar secuelas económicas y sociales, que ojalá me equivoque, pero creo que van a ser profundas. El contexto que se debe venir es un contexto de bajo crecimiento. En Chile ya era bajo el crecimiento. El tipo de crecimiento económico que ha tenido Chile en los últimos años es un crecimiento que venía de básicamente mayor precio del cobre, no hay un crecimiento real producto de un incremento de productividad, y eso es en un contexto de demandas sociales y económicas que son crecientes. Yo creo que, como mencioné antes, va a existir un retroceso importante en pobreza, en frustración, probablemente haya un desempleo juvenil también importante, porque es lo que sucede en un contexto de bajo crecimiento y crecientes demandas sociales, en un mundo al final de suma cero, ¿sí? Algo a lo cual no estamos acostumbrados. Suma cero es básicamente lo que gana uno, lo pierde otro. Entonces, si el pastel no crece, cuando uno quiere comer más, le tiene que sacar a otro, básicamente. Yo creo que eso va a tener o puede llegar a tener consecuencias sociales y consecuencias políticas y consecuencias económicas importantes, y creo que al final la salida y el manejo de este problema va a ser obviamente político. Dependerá de cómo sea la dinámica política en los próximos años, y eso determinará qué tan serio o qué tan profundas van a ser esas secuelas o esas cicatrices que nos queden después de esto, que ojalá termine pronto. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Guillermo Paraje y ahora damos paso al conversatorio, donde la audiencia puede preguntar a los expositores por medio del chat habilitado acá en la plataforma Zoom. Ya tenemos, leyendo acá, tenemos dos preguntas. La primera es de René Castro. Dice, buenos días, una pregunta. Si extrapolamos la información sobre tasa de mortalidad asociada a COVID-19 y el nivel socioeconómico de las comunas de Santiago con las tasas de mortalidad observadas en Punta Arenas, ¿la pandemia ha revelado una desigualdad económica que existe en nuestra región? Bueno, aquí no nos especifica muy bien a quién va dirigida la pregunta. Imagino que debe ser abierta al grupo, digamos, a todos los expositores. Y no sé quién podría tomar la respuesta a esa pregunta. Una pregunta abierta, nos responde acá don René. Bueno, en realidad muy buena la pregunta. Yo creo que la única manera de poder tener un estudio comparativo es ver la letalidad entre en la comuna de Punta Arenas, en la región de Magallanes, y relacionada a la letalidad con el resto del país.
yo creo que es muy inicial para poder hacer una comparación de qué pasa con nuestra mortalidad en nuestra región. Claramente nosotros estamos en una situación especial, estamos en esta segunda ola con un aumento importantísimo de la incidencia y de la prevalencia por COVID, pero vamos a tener que ver qué relación tiene con la mortalidad y qué relación tiene con la letalidad y si hay alguna gradiente social en relación a dentro de la misma región y dentro de la comparación con el resto del país. Yo creo que son datos que aún no tenemos como para poder hacer y sacar conclusiones de qué pasa en nuestra región en relación a lo comparativo con lo que está pasando en el resto del país. Yo creo que en una segunda conferencia a lo mejor vamos a poder hacer esa comparación. No sé si los representantes de la OPS van a poder decir, y además también ahora viene todo un bloque de los representantes clínicos de la región donde nos van a poder mostrar las tasas de mortalidad que yo no las tengo en este momento, y a lo mejor ahí podríamos partir con un inicio de un estudio de lo que está pasando en Magallanes comparativamente. ¿Alguien de la OPS que quisiese responder esta pregunta? Bueno, realmente reforzar el comentario que acaba de decir la doctora Morales. Es importante hacer las comparaciones y hacer esas desagregaciones y ver si realmente hay algún gradiente en cuanto a el nivel de afectación en la región. Bueno, la hipótesis sería de que si existen un gradiente socioeconómico en el nivel de afectación, ese gradiente se replicaría si comparamos diferentes territorios, ¿no? Entonces, habría que hacer el análisis en lo específico con los datos para ver si esa hipótesis se cumple. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Mónica Pinto pregunta, para los representantes de la OPS, considerando que estamos prontos a completar 8 semanas de cuarentena y considerando los números de positividad que tenemos, además de la alta ocupación de cama crítica en nuestra red, ¿qué medidas creen que pueden fortalecer o añadir para contener los casos en nuestra ciudad? Me refiero a corto, mediano plazo, pensando en salir del confinamiento. Gastón, ¿puedes habilitar el micrófono a Fernando, por favor? Fernando Silva. Gracias. Bueno, primera cosa que son las autoridades locales y las Seremi las que tienen la información de inteligencia sanitaria para definir cuáles son las acciones. Pero para Punta Arenas o para cualquier otra ciudad del país, yo quiero y respecto a la pregunta, a la parte de la pregunta que tiene que ver con cuándo levantar el confinamiento, yo quiero decirles primero que lo que les voy a decir es la visión de la OPS-UMS, pero que adoptaron todas las agencias del sistema de Naciones Unidas. Y es que primero tenés que resolver el tema del COVID y después con eso vas a poder resolver los otros temas, las otras dificultades que estás teniendo, como es el caso, por ejemplo, de los confinamientos que
definen las autoridades. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, ustedes escucharon al al secretario general de Naciones Unidas que decía de las dificultades que tenía traer las escuelas cerradas, pero que había que abrirlas una vez que se controlara la epidemia de COVID en el nivel local. O sea, lo primero es controlar los contagios en el nivel local. El segundo punto que quiero señalar acá es el tema de la importancia del cambio de conductas. O sea, hay que fortalecer la trazabilidad, eso está clarísimo. Hay gente que pasa muchos días exponiéndose y exponiendo a otros porque de alguna manera falla la trazabilidad de los casos, falla el informar inmediatamente que tengo los síntomas y aislarme inmediatamente que tengo los síntomas y rastrear con quiénes estuve, para que esas personas estén también aisladas en cuarentena, otro tipo de aislamiento, y eso hay que reforzarlo, pero también hay que reforzar cómo nos movemos cada día. Y en ese punto hay una política nacional que está alineada con las recomendaciones de la OMS, que es la de, y yo siempre la señalo, la del paso a paso laboral, el tema de la socialización de las medidas y la capacitación para ejercer las medidas y cambiar las conductas. Para mí eso es fundamental. Y algo que quiero agregar a partir de lo que señalaba Guillermo es que en estas situaciones el apoyo económico, el apoyo social para que las personas que tienen síntomas puedan quedarse y no tengan que salir a manejar el taxi, que ir a la feria libre a vender, es la ayuda social y, vamos a decir, los principios de igualdad que tiene que haber para todos frente a esta situación. Porque si tengo todos los recursos del mundo, pero mi vecino no los tiene, y bueno, va a circular la enfermedad y a la larga me voy a contagiar yo. Entonces, en este caso, nosotros lo hemos cuando, precisamente como dijo Guillermo, cuando empezaron a ver estas ayudas sociales, las hemos reconocido como un instrumento como un instrumento sanitario. La ayuda social es un instrumento sanitario en estas circunstancias. Cambio. Muy bien, seguimos con las preguntas. Muchas gracias por la respuesta. De Marcelo Navarrete a Guillermo Paraje, dice, si tuviese que elegir una medida económica de alcance nacional y o regional que pudiese amortiguar el impacto socioeconómico de la pandemia, ¿cuál sería alguna medida económica? Bueno, yo tengo suerte con las exposiciones y las preguntas anteriores porque me ayudan a responder las mías. A ver, la principal medida económica que existe es controlar esto desde el punto de vista sanitario. Hasta que uno no tenga controlado la transmisión, económicamente la cosa se complica. Ahora, siendo más específico, las medidas económicas tienen que ver con transferencia de ingresos. Es ayudar a las personas que la están pasando mal. Es tan simple desde el punto de vista conceptual o desde el punto de vista no conceptual, gramatical como eso. En general a los economistas o a algunos economistas no les gustan estas transferencias de ingresos porque desalientan la participación laboral, ¿sí? Entonces, se piensa que si uno ayuda a las personas que no tienen trabajo, eso afecta el incentivo que tiene esa persona de salir a trabajar o de buscar trabajo. En situaciones de crisis, eso no es así. La gente no trabaja muchas veces, o la inmensa mayoría de las veces, porque no hay trabajo, porque se complicó. Entonces, la medida económica es transferencia de ingresos, y para eso el Estado tiene que tener recursos. Y el Estado tiene recursos de dos maneras, o de tres maneras. Digamos, la emisión monetaria no es recomendable, pero
sacando eso, tiene dos maneras: endeudarse o cobrar impuestos. Endeudarse, Chile tiene la capacidad de endeudarse, pero no le sobra, pero tiene. Y la otra es cobrar más impuestos. Y hay impuestos que se pueden cobrar, obviamente el esfuerzo debiera venir de las personas que tienen mayor capacidad contributiva, pero se pueden cobrar impuestos que en Chile no están usados y que no solamente darían recursos, sino que mejorarían enormemente la calidad de vida de la población. Impuestos al tabaco, impuestos al alcohol, impuestos a los alimentos no saludables. El impuesto al tabaco ya se usa y es muy efectivo. El impuesto al alcohol es virtualmente inexistente. Impuesto a los alimentos no saludables no existe y podría existir. Impuesto a fuentes móviles y fijas contaminantes es prácticamente inexistente. Entonces, todo eso se puede avanzar, y de hecho esta semana salió un informe de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional que le recomienda a Chile avanzar en muchas de estas cosas. Pero contestando así en una línea, la pregunta es transferencia de ingresos a las personas que no pueden generar ingresos producto de esta situación. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a la siguiente consulta del usuario M. Gatica. Dice, de acuerdo a los determinantes sociales presentados y dadas las características culturales de nuestra región, ¿cuál cree usted que es la estrategia territorial que debemos abordar? No especifica bien a quién va dirigida la pregunta, me imagino que a la doctora Marales, por dar una visión más regional. Perfecto, no estaba habilitada. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, no solo una visión regional, sino que tiene que ver también con el abordaje desde los determinantes sociales. Yo he sido bastante crítica, en realidad, con respecto al manejo, porque creo, y como lo dije en mi presentación, si hubo un abordaje satisfactorio inicialmente, orientado y según ese cuadro de salud a los servicios de salud, tener mayor oferta de salud, sobre todo en atención de recursos intensivos o camas de intensivo sobre todo de camas intensivos, que fue acertado. Se dejaron absolutamente de lado los determinantes sociales para poder abordarlo. Es decir, no hubo una mirada desde ese punto de vista, por lo tanto, en la cantidad de pacientes que tuvieron y que se infectaron, es decir, aguas arriba, era una llave sin parar, y eso pasó en nuestra región y está pasando en nuestra región. Como dije, el ministro de Salud anterior, cuando dice que no sabía los grados de pobreza, y claramente esa no mirada de los determinantes sociales y socioeconómicos en nuestro país es lo que nos ha llevado a la situación y lo que ha llevado a la situación también regional. ¿Qué es lo que ha pasado acá en la región? Por ejemplo, la gran movilidad, y la gran movilidad, como lo mostré en mis gráficos, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con necesidad de trabajos esenciales, sin una respuesta gubernamental ni general ni local para poder llegar a estas personas dándole un sustento para mantenerse en sus casas y no tener que ir a buscar el sustento afuera. Y esto lo hemos visto principalmente aquí en Magallanes con las pesqueras o con la gente del trabajo del campo, donde las incidencias de COVID ha sido mucho mayor y de hecho es donde partió este segundo brote en las pesqueras, en que no solo se mantuvieron trabajando con una irresponsabilidad por parte no solo de los niveles locales, sino también de los empresarios, sino que tampoco se hizo ni la trazabilidad ni el aislamiento de esas personas en residencias sanitarias para evitar el contagio al resto de la comunidad. Por otro lado, dentro de la responsabilidad política y de salud, no se tomaron entonces las medidas económicas necesarias para poder darle sustento, para poder abordar la situación de nuestra población, y sin la mirada de estos determinantes sociales, culturales y de salud. Y en ese sentido vemos cómo, por ejemplo, la atención primaria en nuestra región no estuvo presente a nivel nacional, pero también a nivel regional,
en el abordaje de disminuir la incidencia y disminuir, por lo tanto, la gravedad y la mortalidad. La atención primaria, que atiende el 80% de nuestra población, que como lo mostré en mi presentación, las personas que tienen más enfermedades crónicas, las personas que tienen más enfermedades de crónicas no transmisibles o que tienen más tabaquismo, y simplemente la atención primaria ha estado ausente, por lo menos en la primera etapa, en lo que es el diagnóstico, la trazabilidad y el aislamiento de la población. Por lo tanto, creo que claramente, sin ninguna duda, las razones y estos determinantes sociales han llevado a la situación que estamos acá hoy día. Yo no, digamos, responsabilizo a las directivas políticas nacionales, pero sobre todo a nivel regionales. Hemos tenido un gobierno regional prácticamente ausente, un cambio de intendente en la mitad de la pandemia, sin una autoridad sanitaria que no es la oficial en la mitad de la pandemia, la autoridad sanitaria que debe de alguna manera hacer y trabajar en conjunto con los otros organismos públicos para hacer este abordaje multidimensional. Y bueno, y eso es lo que ha llevado a la situación que estamos hoy día. Yo creo que es la mirada crítica, constructiva, y así las personas que me han preguntado lo he dicho, pero creo que no se nos puede olvidar, y por eso creía importante este seminario, en que los abordajes económicos, sociales y los determinantes sociales son fundamentales en cualquier caso de salud o enfermedad, pero sobre todo en esta situación en que estamos, que ha sido tan difícil de manejar y tan terrible. Gracias. Muchas gracias a Lidia por su respuesta. Tenemos más preguntas, pero por tiempo yo creo que vamos a ir a la última para no hacer esperar al resto de los expositores. De Francisco Pizarro, dice, pregunta abierta. Hay estudios que presentan a la vitamina D como un factor protector, donde existe evidencia que indicaría que la suplementación de esta vitamina, sobre todo en personas con deficiencia de esta, puede reducir el riesgo a infecciones respiratorias como el COVID-19 y muertes por la misma. Considerando que hay estudios que indican que en Magallanes, por sus condiciones de baja luz solar, al menos un 50% de la población en la región puede tener déficit moderados a severos de vitamina D, lo cual a priori da a pensar que la deficiencia de la vitamina D, ha generado que el SARS-CoV-2 pueda haber infectado con mayor facilidad a los habitantes de la región por sus bajos niveles séricos de 200 OHD, me perdonen, con lo cual, a pesar de que la evidencia aún es baja, se justificaría un estímulo para realizar estudios en la región debido a estas graves condiciones sanitarias, contando con el apoyo de la OPS, la Seremi Salud, Escuela de Medicina y Hospital Clínico. Pregunta de Francisco Pizarro, abierta a los panelistas. Bueno, tal vez un comentario para partir. Yo creo que unir esfuerzos para la investigación en temas que den luces para el control de la enfermedad es una prioridad. Sobre todo hacerlo de manera colaborativa y solidaria. Por eso la OMS y la OPS ha promovido diferentes estudios clínicos. Todos sabemos que la variabilidad en la práctica clínica es un reto, ¿no? Es un desafío importante en tiempos normales y más aún ante una enfermedad nueva, desconocida, que vamos aprendiendo sobre la marcha a tratar. Entonces, bueno, para que nuestras decisiones estén basadas en la mejor evidencia disponible, sí es importante poder realizar estos estudios. Yo le pediría a Francisco que nos pueda compartir estos estudios iniciales que ellos tienen para analizarlos y valorar la posibilidad de colaborar en esta investigación.